Último minuto. Inglaterra necesita un gol para ir al Mundial. David Beckham se para frente al balón. Un país entero aguanta la respiración, y él hace historia. Ese día, el hombre más odiado y criticado de Inglaterra se convirtió en héroe. Pero, ¿cómo llegó hasta ese instante? ¿Qué tuvo que soportar para redimirse frente al mundo entero? Esta es la historia de David Beckham. Antes de las luces, la fama y las portadas de revistas, hubo un niño que tenía una sola obsesión: el balón. David Beckham no era el más rápido, ni el más fuerte, pero había algo que lo hacía diferente. ¿Quién más se quedaba horas pateando tiros libres, solo, en un parque, intentando que la pelota doblara como si tuviera vida propia? Nació en el este de Londres, en una familia obrera, donde no había lujos, pero sí una fe inquebrantable en el Manchester United. Su padre lo llevaba al estadio y David lo repetía como un mantra: algún día voy a jugar acá. ¿Y si ese sueño no era tan imposible? A los 11 años ganó un torneo juvenil organizado por Bobby Charlton. A los 14 ya entrenaba en las inferiores del United, y a los 17 Sir Alex Ferguson le dio su primera gran oportunidad. Pero estar ahí no era suficiente, tenía que destacar entre una generación de cracks, y él lo sabía. La pregunta era, ¿iba a ser solo otro juvenil con buena pegada? ¿O estaba destinado a algo más? 20 años recién cumplidos. Partido contra el Wimbledon. Beckham recibe el balón, mira, y sin pensarlo patea desde mitad de cancha. ¿Quién hace eso? La pelota vuela más de 50 metros y cae perfecta dentro del arco. Ese día el mundo entero supo su nombre, pero no fue suerte. Ese golpeo lo venía perfeccionando desde los 8 años, horas y horas repitiendo el mismo gesto, buscando esa curva imposible. Beckham no tenía el físico de otros cracks, pero tenía algo igual de peligroso: una zurda quirúrgica y una mentalidad inquebrantable. A partir de ese gol, su vida cambió. Se convirtió en titular fijo del United. Ayudó al equipo a ganar liga tras liga. Y en 1999, fue clave en el famoso triplete: Premier League, FA Cup y Champions League. Un año histórico que lo puso entre los mejores del mundo. Y como si fuera poco, fuera de la cancha, su vida empezaba a explotar también. Beckham ya no era solo un futbolista, era una estrella global. Portadas, contratos, cámaras, y encima empezó a salir con una Spice Girl. ¿Qué podía salir mal? Todo. Francia, 1998. Mundial, octavos de final. Inglaterra versus Argentina. Minuto 47. Diego Simeone le mete una patada sin pelota. Beckham cae, y ahí comete el peor error de su carrera. Desde el suelo le da una patadita de calentura. El árbitro lo ve todo, roja directa. Beckham deja a su equipo con 10. Inglaterra resiste, pero llegan los penales y pierden. ¿Quién fue el villano? Para todo un país no hubo dudas: David Beckham. La prensa fue salvaje. El niño mimado que arruinó el sueño. El traidor de Inglaterra. En los pubs colgaban su cara en dianas, le tiraban botellas en los estadios, lo escupían, lo insultaban, recibió amenazas de muerte, y apenas tenía 23 años. Lo peor es que él sabía que había fallado, lo admitió, no se excusó, pero nadie quiso escuchar. Pasó de ídolo a enemigo nacional. Y durante meses, lo único que escuchaba cada fin de semana era odio. ¿Te imaginas soportar eso? ¿Te imaginas seguir jugando al máximo nivel mientras te silban hasta cuando tocas la pelota? Pero Beckham no se quebró. No pidió disculpas públicas, no buscó lástima, entrenó, jugó y esperó. Lo que nadie sabía era que estaba preparando su venganza, no con palabras, con fútbol. A cualquier otro lo habría destruido, pero Beckham eligió el camino más difícil: demostrar con hechos que no era el villano que todos querían ver. Mientras los insultos seguían, él entrenaba más que nunca. En cada partido, en cada centro, en cada tiro libre, se encargaba de recordar por qué estaba en la élite. Y funcionó. Con el Manchester United vivió sus mejores años. Era el dueño de la banda derecha. Las asistencias llovían. Los títulos también. Ganó 6 Premier Leagues, 2 FA Cups y la Champions League de 1999. Fue clave en ese triplete histórico que marcó una era. Pero aún había una cuenta pendiente: la selección inglesa. Y ese momento llegó en 2001. Último partido de las eliminatorias para el Mundial. Inglaterra versus Grecia. Si no ganaban, se quedaban fuera. Minuto 93. Inglaterra pierde 2-1. Tiro libre. Todos sabían quién iba a patear. Beckham se para frente al balón. Respira. Y le pega con esa curva imposible que solo él sabía dominar. Golazo. Inglaterra clasificada. El estadio explota. Y todo el país que antes lo odiaba
se rinde a sus pies. De villano a héroe, de abucheado a capitán. ¿Cómo se logra algo así? Con carácter, con trabajo y con una convicción que nunca se rindió. En 2003, el Manchester United acababa de salir campeón otra vez. Beckham seguía en gran nivel, pero algo se había roto. Su relación con Sir Alex Ferguson ya no era la misma. El técnico lo acusaba de distraerse con la fama, con la prensa, con las campañas publicitarias, y en un entrenamiento pasó lo impensado. Ferguson le arrojó un botín y le abrió la ceja. Poco después llegó la oferta del Real Madrid. Los Galácticos, Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos y ahora, Beckham. El fichaje fue un bombazo mundial. Pero el recibimiento no fue fácil. Muchos pensaban que solo llegaba por marketing. En el vestuario, algunos lo miraban de reojo. ¿Estaba a la altura? La respuesta la dio en la cancha. En su debut oficial metió gol. Jugó en varias posiciones, incluso en roles que no eran su especialidad, solo para encajar en un equipo lleno de estrellas. Durante 4 temporadas dejó grandes actuaciones, pero también frustraciones. Solo ganó una liga en su último año, y aunque fue una figura querida, nunca logró brillar como lo hizo en el United. ¿Había valido la pena el cambio? Para muchos, Beckham se convirtió en símbolo de un nuevo tipo de jugador, el que trasciende el fútbol, el ícono global. Pero detrás de eso, seguía habiendo un competidor nato, y su historia aún no terminaba. En 2007, con 32 años, David Beckham tomó una decisión que nadie entendía: dejar el Real Madrid para irse a la Galaxy. ¿La MLS? ¿Fútbol en Estados Unidos? Para muchos era una liga menor, casi de retiro. Pero Beckham no fue solo por fútbol, fue por visión. Firmó un contrato millonario, el más alto en la historia del deporte estadounidense en ese momento, y con una cláusula clave, la opción de comprar un equipo en el futuro. Pero no todo fue glamour. En sus primeros partidos lo abucheaban, lo acusaban de no comprometerse, incluso tuvo roces con sus propios compañeros. El proyecto tambaleaba. ¿Qué hizo Beckham? Se puso a trabajar, empezó a adaptarse, levantó el nivel del equipo. Y poco a poco el público cambió. El estadio se llenaba, las camisetas se agotaban. Las estrellas del fútbol comenzaron a mirar hacia Estados Unidos, y mientras tanto Beckham no dejó de competir. Se fue cedido 2 veces al Milan, jugó en el PSG, y cerró su carrera profesional con un último título en Francia. No solo fue un pionero, fue el puente entre dos mundos. Gracias a él, la MLS se volvió un destino serio. Jugadores como Zlatan, Pirlo, Villa o Messi siguieron sus pasos, y ese contrato que muchos criticaron terminó siendo una jugada maestra, porque con él Beckham no solo fue futbolista, fue empresario, estratega y visionario. Cuando Beckham se retiró del fútbol profesional en 2013, muchos pensaron que desaparecería del radar. Pero fue justo lo contrario. Ese contrato con el LA Galaxy incluía una cláusula que parecía menor, pero lo cambió todo: el derecho a fundar su propio equipo en la MLS. Años después, nació el Inter Miami. Y aunque al principio fue visto como una aventura más, en 2023 lo cambió todo. Lionel Messi firmó con su equipo. Beckham, el mismo que fue criticado por irse a Estados Unidos, terminó siendo clave en uno de los movimientos más impactantes en la historia del fútbol moderno. Hoy es empresario, figura pública, embajador global y dueño de uno de los clubes más comentados del planeta. Su rostro está en campañas de moda, perfumes, relojes, pero detrás de eso, sigue habiendo el mismo tipo competitivo que se quedó entrenando horas extra para dominar los tiros libres. David Beckham no fue el más rápido, ni el más técnico, ni el más goleador. Pero fue el primero en entender que el fútbol no termina en la cancha. Y eso lo convirtió en algo que muy pocos logran ser: una leyenda, dentro y fuera del juego. Y si crees que la historia de Beckham fue impactante, espera a conocer la del próximo jugador. Una carrera llena de giros inesperados, momentos de gloria y decisiones que marcaron su vida para siempre. ¿Quieres saber quién es? Suscríbete, activa la campanita y prepárate para el próximo capítulo de Más que Fútbol.